Ubicamos en el Salmo número 85. Entre tanto que buscan este salmo, el Salmo 85, estamos recordando que los hermanos de Huellitas están trabajando en un nuevo proyecto. Disculpe que se me olvidó pasarlos antes, pero les estoy haciendo el anuncio. Están los hermanos que han trabajado con Huellitas, con todo lo que trabajaron allí. Ahora están enfocados en un nuevo proyecto. El nuevo proyecto es que entre tanto que nosotros, con los votos que hicimos, con lo demás, estamos trabajando en eso, ellos están trabajando, así como trabajaban con Huellitas, ahora es con metros para cubrir esas paredes. ¿Cuánto quisiéramos ver cubiertas estas paredes? Que las tuviéramos en obra blanca. Amén. Será muy bueno que cuando tengamos esas paredes, incluso que no veamos columnas ni nada por ahí, a ese bajante, por ejemplo, de esa columna le vamos a hacer un trabajo para que no quede hacia la vista. Y así vamos a hacer muchas cositas, de tal manera que el templo quede todo parejito. Amén. En su obra blanca. Entonces, nos hicieron las cuentas, los que trabajan con esto, cuánto nos costaba un metro de revocada, estucada y pintada, cuánto costaba el metro. Hicieron la cuenta que vale un aproximado de entre 42 a 45 mil pesos. Desde luego pensando en la instalada, entonces se le ha puesto un puesto redondo, con la instalación, con todo lo que llevará, de 50 mil pesos. Entonces, 50 mil pesos vale un métrico. ¿Usted ven los cuadritos que haya? Ese es un metro. Cada cuadrito es un metro. ¿Correcto? Entonces, así como colaboraron, que tomaban un piecito que valía 60 mil pesos, que valía ¿cuánto más? Otros valían más, hasta 360. Y la medida que lo iban abonando, le iban poniendo color. En la medida que usted vaya abonando un cuadrito de esos, es decir, que toma un metro que vale 50 mil pesos, un ejemplo, y quiere dar 2 mil pesos semanales, quiere decir que serían 25 semanas. Claro que 6 meses, pagando un metro. Otros toman 2, otros toman 3 metros, otros toman 4. El hermano Edgar, por ejemplo, y su familia tomaron todo un cuadro de esos que son 20 metros y pico, y la familia Restrepo tomamos otro cuadro. Por eso nos encontramos ahí encabezando o con nosotros comenzó la lista. Entonces, desde ya piensen que ese primer cuadro, de esa viga hacia abajo y de esa columna a la otra, y lo mismo esa hasta la otra, ya eso está comprometido por 2 familias, la de hermano Edgar y la familia Restrepo, mi familia. Otros, se está yendo, otros han tomado 1 metro, han tomado 4 metros y así sucesivamente. Gracias. Lo que puedan, según lo que pueden. Entonces los hermanos de Huellitas son los que los anotan y son los que le reciben a la vez el avance que usted vaya haciendo sobre cada metro de esos, que es para cubrir estas paredes. ¿Le llama la atención? Es algo sencillo, no es mucho dinero, pero a la vez estamos contribuyendo. ¿Qué tal que cuando ya tengamos, por ejemplo, que nos comprometamos y tengamos esa pared cubierta, entonces ya no vamos a querer tener aquella también de cubierta, ya vamos a querer que esa también esté cubierta como esa, y eso se va a ver en la medida que cada uno. ¿Le llama la atención esto de las huellitas? Bueno, gracias a Dios, ya es por metros, ya no son piecitos sino métricos. ¿Listo? Bueno, gracias a Dios. Teníamos el Salmo 85. Ubicados en este hermoso salmo,
La literatura bíblica es una de las más hermosas en su riqueza y especialmente en su poesía. Y en la poesía de este salmo es una poesía, es una canción, o fue cantada en Israel, por eso tiene por ahí una partecita que dice Selak, señal de que era una canción, y donde dice Selak es porque es una pausa. Selak quiere decir pausa. Ahí donde dice Selak, siempre que encuentren los salmos, Selak quiere decir pausa, era cantado, era un himno cantado, y se llegaba ahí y se hacía una pausa, o bien si solamente era instrumental, se hacía la pausa ahí. Pero también es una hermosa poesía. Voy a leer este salmo y ustedes escuchen, sigan la lectura en sus Biblias o acá en el proyector. Estoy leyendo en una traducción de la versión inglesa de la Biblia, traducida al español. Oh Señor, te mostraste a favor de tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado. Y ahí tiene la pausa. Retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. Y luego dice en el verso 4, como cambiando de asunto, comienza haciendo un reconocimiento de todo lo que Dios había hecho por ellos. Pero entre lo que Dios hizo por ellos y lo que ellos hicieron, para Dios hay una distancia muy enorme. Dios hizo lo mejor para ellos, pero ellos hicieron lo peor para Dios. Y por lo tanto cayeron, y ya caídos le están pidiendo a Dios que los restaure de nuevo. Verso 4. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos. Y dice, ¿para qué? Para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y pondrá por camino nuestros pasos. Amén. Gracias a Dios. Que el Señor nos hable hoy. Que el Señor envíe su palabra maravillosa hoy. ¿Cuánto necesitamos esa palabra de Dios? A ver, levante su mano. Todo lo que necesitamos esa palabra. ¿Cuántos por lo menos podemos decirle, Señor, háblame? Necesito, Señor, que me hables. Necesito, Señor, oír tu voz. Necesito que llegues con esa palabra a mi corazón. Esa palabra maravillosa que edifica, que sana, que fortalece, que enriquece nuestra fe, que limpia, que obre el Señor en cada uno hoy. Tenga la bondad de sentarse. Comienza este salmo, como dije, haciéndole un reconocimiento a Dios por todo lo que Dios había hecho en el pasado con ellos. Y le dice al Señor, tú te mostraste a favor de tu tierra,
y cambiaste la cautividad de Jacob o de Israel. Hay que recordar que el pueblo de Jacob, la descendencia de Jacob o de Israel, estuvieron 430 años esclavos en Egipto, desde los días de José hasta Moisés. Pero Dios se acordó de ellos y los sacó de allí, según Éxodo capítulo 3. Descendió Dios para librar a su pueblo, sacándolo de la esclavitud y llevándolo a la tierra prometida. Pero ellos ya en la tierra prometida, puestos a salvo, sus enemigos sometidos debajo de sus pies, se olvidaron del Dios que los salvó, se olvidaron del Dios que había tenido misericordia, que los había libertado, que los había salvado, y se fueron tras sus propios caminos y provocaron la ira del Dios Todopoderoso, rindiéndole culto a los ídolos de Canaán. Por eso Dios se apartó de ellos y los dejó que andaran en sus propios caminos, pero que cosecharan también el fruto de su desvío. Y vino sobre ellos toda suerte de desgracia. Sus enemigos que antes habían sido vencidos se levantaron de nuevo y los saquearon como quisieron, los humillaron como quisieron, los convirtieron en un pueblo tributario, porque sin Dios la vida no es igual. Tenemos que estar convencidos que sin Dios nada será igual. Alguien piensa, yo me aparto, yo me alejo del Señor y la vida va a seguir igual. Mentira. Qué cálculo más equivocado. Sin Cristo nada será igual. Alabanzas a Dios. Sin mí nada podéis hacer. Tenemos que convencernos del todo que lo que somos lo somos por la misericordia de Dios. Que aún si estamos vivos hoy, es por la misericordia de Dios. Hay mucha gente menor que usted, mucho menor que yo, que ellos ya no cumplen años. Ellos ya no cumplen años. Tienen una placa que dice nació y murió en la fecha tal, y desde ahí en adelante ya no cumplen años. Pero usted y yo todavía seguimos cumpliendo años, porque todavía la misericordia de Dios es con nosotros y su poder y su gracia nos suministra la vida y la oportunidad de seguir aquí. ¿Cuánto le damos una alabanza al Señor? Por eso, como con el salmista tendríamos que decir, mirad que es bueno Jehová, dichoso todo aquel que confía en Él. Ese fue el precio de su extravío descrito en el Salmo 107. Ahí está todo lo que vivió Israel al desviarse de Dios, al olvidarse del Dios de su salvación. Y por eso viene este ruego, esta plegaria que hace el salmista aquí, diciendo, haciéndole una súplica del verso 4, Señor, restáuranos. Que volviéramos a tener, que nos concediera volver a tener esa comunión que teníamos contigo. Que volviéramos a tener ese gozo que teníamos cuando tú nos llevaste a la tierra prometida. Que volviéramos a tener esa alegría y esas cosechas abundantes y poder llevar esas ofrendas y poder comer juntos como lo hacíamos en otro tiempo cuando había toda esa abundancia de la bendición de Dios. Que volviéramos a cantar juntos en el santuario, que pudiéramos volver a ver tu gloria moviéndose en el santuario a favor de tu pueblo, la nube, la gloria de Dios moviéndose en su tierra y en su tienda. Pero ya la gloria de Dios no estaba por ninguna parte. Restáuranos, por favor. ¿O es que Dios se ha enojado con nosotros y su enojo durará para siempre? ¿Prolongará Dios su ira de generación en generación? ¿No volverá a darnos Dios la oportunidad de que volvamos a tener regocijo en Él? Muéstranos
oh Dios, verso 7, tu misericordia, y danos de nuevo tu salvación. Y entonces aquí hace una pausa para pensar en lo siguiente. Estoy dispuesto, si la cuestión es mi terquedad, que yo no he querido ir a Dios, voy a estar dispuesto, voy a disponer mi corazón, voy a disponer mi oído para escuchar lo que dirá Dios. ¿Qué me contestará Dios? ¿Escuchará Dios mi oración? ¿Atenderá Dios mi súplica? Y entonces mire lo que dice, verso 8, escucharé lo que dirá Dios el Señor. Y estoy convencido de una cosa, pues el salmista conocía esa inmensa misericordia de Dios. Yo sé que en vez de responderme con ira, Dios responderá con paz a su pueblo. Alabanzas a Dios, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, para que no se vuelvan ¿qué? A la locura. Dios ve a la persona que conociéndolo a Él se vuelve atrás como el loco más grande del mundo. El desquiciado mental más grande que existe en el mundo es aquel que conociendo al Señor se vuelve atrás. Ese es el enfermo psíquico más perdido que hay en el mundo, más trastornado de la tierra. Por eso dice que Dios hablará paz a su pueblo, para que no se vuelvan a la locura. Alabanzas a Dios. Un ejemplo más de eso lo puede usted ver en la parábola del hijo pródigo, 15:17 de Lucas. ¿Qué es lo que pasó? Perdón, en el verso 15 en la parábola de Lucas. ¿Qué es lo que dice el 17, perdón, verso 17? ¿Qué es lo que dice en esta parábola? En el verso 17 dice que el pródigo, volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Una persona que en un momento dado perdió la cordura, perdió la cabeza, perdió el dominio, el control de sus actos, hasta que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí ¿qué hago? Me muero de hambre. Volviendo en sí es volver de la locura, caer en cuenta que había perdido la cordura, que había perdido la cabeza, que había caído en la locura más terrible que puede padecer un ser humano. Por eso Dios hablará paz a su pueblo, trayendo una restauración para que no se vuelvan de nuevo a la locura. Y luego dice el verso 9: cercana está su salvación para los que le temen. Alabanzas a Dios. A pesar del enojo que Dios tenga por las faltas, por los errores, por lo que sea, sin embargo, Dios en su misericordia, Dios en su bondad, en su clemencia, siempre está cerca de sus criaturas. A pesar de todo, Él está cerca. Los griegos se fueron lejos de Dios en su vanagloria y en su tontería de su mitología, de sus dioses falsos, de todo. Pero sin embargo, Pablo les predicó un día que Dios no está lejos de ninguno, que Dios está cerca de todos, que incluso palpando algunos puedan hallarle. Alabanzas a Dios. Eso les predicó Pablo a los discípulos de Epicurio, a los discípulos de Zenón. Les predicó eso, que Dios no está lejos, pues somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Alabanzas a Dios. Y si somos criaturas suyas y aún somos ovejas de su prado, Dios está cerca de su rebaño humano. Alabanzas a Dios, para que palpando algunos puedan hallarle, pues no está lejos de ninguno de nosotros. Y eso es lo que está diciendo este texto,
que Dios no está lejos, y luego dice, remata diciendo, para que more su gloria en nuestra tierra, para que habite su gloria en nuestra tierra. Está deseando y está pidiendo que la gloria de Dios viniera a habitar en la tierra con su pueblo. ¿Será una petición que Dios contestaría? ¿Vendría la gloria del Dios de Israel a habitar con su pueblo en la tierra? La gloria del Dios de Israel es Dios mismo. Alabanzas a Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es Jesús. Sencillamente es Jesús. Y si no, leas Isaías capítulo 40. ¿Qué dice Isaías 40? ¿Lo recuerdan? Voz que clama en el desierto. Pongamos Isaías 40 ahí. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino. ¿A quién le preparamos el camino? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿De qué estaba hablando el Isaías ahí? Estaba hablando del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista en San Lucas 3, Mateo 3 dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y dice que preparado el camino se manifestaría la gloria de Jehová, y la vería toda carne vería la gloria de Dios manifestada. Y cuando Juan, que fue esa voz en el desierto, preparó el camino, ¿quién se manifestó? Jesús. Jesús es la gloria de Dios. Jesús es la gloria de Dios. Jesús es la gloria de Dios, para que habite la gloria de Dios en nuestra tierra. Alabanzas al Señor. En efecto, esta petición del salmista fue contestada. La gloria de Dios, que es Jesús, o Dios mismo manifestado en carne, vino a morar en esta tierra. Alabanzas a Dios. Pero hay una cosa muy bonita en este poema, y es lo que sigue. Verso 10. La misericordia, aquí habla de unos atributos que son atributos de Dios. Pero mire en esta poesía cómo son puestos. La misericordia y la verdad, ¿qué pasó con ellos? Se encontraron. Se encontró la misericordia con la verdad un día. Y la justicia y la paz también se encontraron, y esas todavía con una expresión mucho más amable. ¿Qué hicieron? Se besaron. Y el verso 11 recoge otra figura. La verdad brotará de la tierra. Imagínense la verdad brotando de la tierra como brota una semilla que germina. Y la justicia mira desde los cielos. Y la justicia mirando desde el cielo a la verdad que está brotando de la tierra. ¿Qué es ese cuadro tan tremendo que nos describe aquí este salmo, haciendo un juego hermoso con los atributos de Dios, pero también con la verdad de Dios? La misericordia y la verdad. Conforme a la verdad, Dios tenía que castigar toda la raza humana. ¿Es verdad eso o no? Dios le dijo a Adán, ¿qué le dijo? El día que pecares, ese día morirás. Y Dios no podía fallar. Dios no puede mentir, lo que dijo hay que cumplirlo. Adán pecó y tuvo que morir. La muerte entró en el mundo por un hombre, y por el pecado
la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 12, el pecado entró en el mundo por 5:12 de Romanos. De tal manera que todos quedamos sentenciados, condenados a muerte. ¿Correcto? Esa es la verdad. Y así permaneció por muchos milenios. Alabanzas a Dios. Se calcula que por unos 4128 años vivió así. Una sentencia de muerte sobre todos los seres humanos. Hasta que un día apareció la misericordia de Dios. Y del otro lado está la verdad de Dios. La verdad de Dios es que todos están condenados a muerte. Pero la misericordia de Dios dice, ¿sabe qué? Aunque están condenados a muerte, hay una solución, hay una solución. Dios ha encontrado una salida diferente a la destrucción eterna de la raza humana. Alabanzas a Dios. La sabiduría de Dios había encontrado una salida. Aleluya. ¿Cuál es esa salida? No es que un ángel viniera vestido de humanidad y salvara al pecador. No es como la doctrina de los mormones, que viniera del cielo un Superman por allá de algún planeta, como es el cuento que se desarrolla en la película esa última que hay. ¿Cómo es? La última película que lanzaron hace poco. ¿Ah? Es una parodia de la doctrina de Mormón. Es una parodia de la doctrina mormona, como la Guerra de las Galaxias. Todo está basado en la doctrina de Mormón. Una fantasía. ¿Ah? Star Wars. Esa es lo que recoges. La verdad y la vida. Alabanzas a Dios. La misericordia se encontró con Jesús
¿Y dónde se encontraron? Se encontraron en el Calvario. Aleluya. Permítame imaginarme por un momento, me permiten un poquito de fantasía en mi imaginación. La misericordia preguntándole a Jesús, que va camino del Calvario: ¿y para dónde vas? Y Jesús, es la verdad, a morir por todos los condenados a muerte, para que aquel que está condenado a muerte viva, para aquel que está perdido viva, para aquel que no tiene esperanza viva, para aquel que está destituido de la gloria de Dios sea restaurado a la gloria de Dios, para aquel que ahora es un hijo del diablo sea un hijo de Dios. Alabanzas a Dios. Para aquel que ahora que es un pobre diablo arrastrado por la suciedad más oscura de este mundo, vuelva a tener una salida especial en la misericordia de Dios. Aleluya. Porque era necesario que el justo muriera por los injustos. ¿Es verdad? ¿Dice la Biblia eso o no? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ese es el verdadero mensaje de la Biblia. Alabanzas a Dios. Ese encuentro pues de la justicia, de la misericordia y la verdad en el Calvario. Luego hubo otro encuentro. Allí ya sobre el Calvario hay un sacrificio ofrecido, la ofrenda del cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo derramada para perdón y expiación de todos los pecadores de la raza humana que puedan creer en Él. Sobre ese sacrificio se encontraron otros. ¿Quiénes se encontraron? La justicia y la paz. La justicia decía: si el pecador tiene que morir, que muera, porque la justicia es eso. La justicia pide la efectividad del juicio, que el juicio se haga efectivo, que el juicio se haga real. Pero allí en el Calvario la justicia quedó satisfecha. La sentencia de Dios había dicho: el día que pecare, morirás. Y Dios encontró la salida, y es que hubiera una muerte vicaria, es decir, que un inocente muriera por el culpable. Y buscado en todo el universo, el único inocente que se encontró es Jesús de Nazaret. Nadie más podía morir por los pecadores. Solo hay un justo en todo el universo. Se buscó en el cielo, se buscó en la tierra, debajo de la tierra, en todo el universo, en los mundos del ayer, en los mundos de hoy, en el mundo del futuro, y solo se encontró uno justo. Alabanzas a Dios. Jesús de Nazaret. Y el único justo fue entregado para morir por los pecadores en la cruz del Calvario. Por eso la justicia que reclamaba la efectividad del castigo sobre el pecado quedó satisfecha cuando en el Calvario se encontró que el justo había muerto por los pecadores. La justicia se satisfizo plenamente y por eso se encontró con la paz. Ya no hay guerra entre el pecador y Dios, entre aquel pecador y Dios que antes había solo guerra. Ese pecador disparando en su mente todos los dardos de odio contra Dios, echándole la culpa a Dios de toda su desgracia, sin Dios tener la culpa, desde luego. Aleluya. Se consume su dinero en alcohol y en marihuana y en bazuco, y luego le echa la culpa a Dios porque no tiene con qué comprar un pan para sus hijos. ¿No es esa la verdad? ¿Ah? Que Dios es el culpable porque no tiene plata para comprar mercado para los hijos cuando Él se la quemó. Hay una guerra del ser humano contra Dios, pero en el Calvario hay paz.
El Calvario es el fin de la guerra. Aleluya. Alabanzas a Dios. La justicia le dice al pecador: ¿sabes qué? Si te arrepientes, ya no me quedas debiendo nada, porque lo que tú debías, Cristo lo pagó. Mira borracho, mira drogadicto, mira adúltero, mira ladrón, incluso blasfemo. Si te arrepientes de tus pecados de todo corazón, ya no me debes nada, le dice la justicia. Tendremos paz. Nos podemos abrazar. Justicia y paz. Porque ya fue satisfecha la demanda de la justicia divina. Le damos una alabanza al Señor. Usted quiere alabar a Dios. Justificados pues por la fe. Alabanzas a Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ya no tenemos guerra. ¿Cuántos sabemos aquí que ayer, en ese ayer sin Dios, vivíamos en guerra con Dios? No teníamos alabanza sino reclamos, no teníamos agradecimiento sino murmuraciones y hasta blasfemias. Pero ya no hay nada de eso. Ahora donde habían blasfemias hay alabanzas a Dios. Donde habían murmuraciones, donde había todo eso, ahora hay gozo, hay felicidad, hay palabras de agradecimiento para con Dios. Alabamos. Aleluya. ¿Cuántos alabamos hoy al Señor? ¿Recuerdas ayer cómo se abría tu boca para pronunciar las palabras más feas, más soeces, más sucias? En cambio, el día que llegaste al Calvario por la fe y fue cambiado tu corazón en un nuevo corazón, hubo un milagro glorioso. Y ya nuestros labios no se abren para decir blasfemias ni madrazos, sino para decir gloria a Dios, aleluya, alabados sea el que vive por los siglos y para siempre. ¿En cuántos hay alabanza hoy? Aleluya. ¿Cuántos teníamos unos labios ayer más sucios que los de Isaías, cuando lo encontró el Señor en Isaías 6? Pero hoy tenemos labios limpios que alaban al Señor, que glorifican su nombre. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos madrugamos a bendecir al Señor? ¿Cuántos nos levantamos cada día? No con madrazos ni murmuraciones, sino con un agradecimiento profundo para el Señor. ¿En cuántos hay alabanza? A ver, palco, por favor. ¿En cuántos hay alabanza para el Señor? A ver, platea, ¿en cuántos hay alabanza para el Señor? Aleluya. Aleluya. La justicia y la paz se besaron. Aleluya. Pero déjeme saborear por un poco esa última figura. La otra figura del verso 11 dice: la verdad brotará de la tierra y la justicia, mira desde dónde, desde los cielos. Aleluya. Oh, qué tremenda figura. Qué tremenda figura. A ver, regáleme un texto de San Juan 12:25. San Juan 12:25, a ver. Regáleme este verso de San Juan 12:25.
Desde el 24 en adelante, retrocedamos un verso. 24. ¿Listo? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿cómo queda? Queda solo. Pero si muere, ¿qué lleva? Mucho fruto. Si el grano de trigo, no, sigamos en ese verso 24. Si el grano de trigo no cae en la tierra, tenía que pasar dos cosas. Tenía que caer en la tierra y tenía que morir. O le cambiamos, lo invertimos. Tenía que morir y caer en la tierra. Si no caía en la tierra y moría, quedaba solo. Si Cristo no hubiera muerto y hubiera sido sepultado y hubiera resucitado de los muertos, estábamos perdidos. Si como dijeron los gnósticos al principio, conocidos como los docetas por allá del primer siglo, que Cristo descendió a la tumba pero que no murió, sino que simplemente durmió ahí un rato. Si Cristo no moría, entonces no había salvación para nadie, porque era necesario que el justo muriera por los pecadores. Sin muerte no había salvación. Entonces Cristo se pone bajo la figura del grano de trigo. Cristo se pone en lugar de una semilla. Cristo es la más valiosa de todas las semillas. La más gloriosa de todas las semillas es Jesús. Como el grano de trigo, alabanzas a Dios, que fue sembrado en la tierra y murió. Y al morir, entonces pudo germinar. Germinó, brotó de la tierra. El día de la resurrección, ese día estaba germinando, estaba brotando de la tierra la más hermosa semilla de todas las semillas, la planta más hermosa y más gloriosa y valiosa del universo, estaba brotando de la tierra. Y especialmente la que llevaría más fruto para la gloria de Dios. Aleluya. Si ese grano de trigo cae en la tierra y no muere, él solo queda. Pero si muere, llevará mucho fruto. Mire, esa es la figura que él está tomando. De la verdad brotará de la tierra. Y Cristo es esa verdad. Pero no solo esto, mire. Con esto hay muchos ejemplos más que son conexos. Cuando alguien, normalmente ocurrió muchas veces con Israel y con otros pueblos. ¿Cuántas veces vinieron las invasiones de los enemigos? Invadieron a Israel y llevaron muchos cautivos de Israel. Pero cuando finalmente se ve en la historia de los jueces, pero finalmente cuando se levantaba un juez fuerte en Israel, como un Gedeón, como la misma Débora, por ejemplo, y otros, un Otoniel, cuando se levantaba un juez fuerte en Israel y Dios lo bendecía y lo respaldaba, iba e invadía ese país que había tomado cautivos a sus hermanos y rescataban a sus hermanos. Los que ya los tenían con cadenas, les soltaban las cadenas y los traían libres otra vez a Israel. Alabanzas a Dios. Pasaba con Israel y pasó con otros pueblos también. Cuando uno lee los libros de Macabeos, pasa otro tanto. Muchas veces en la historia de los Macabeos, el pueblo de Israel fue tomado cautivo por los antíocos, los diversos antíocos que hubieron, y eran llevados y obligados a olvidarse de su Dios incluso, y a tener que adorar a Zeus, que era el dios de los griegos, o a otros dioses de los griegos.
Pero cuando se levantaron valientes como Judas, como otros, como Juan Hircano mismo antes, que se levantaron en Israel contra sus enemigos, hicieron retroceder sus enemigos y fueron y recuperaron a sus hermanos que estaban cautivos en países extranjeros y los trajeron de nuevo a su país con voces de alegría y cantando himnos de libertad, porque habían vuelto otra vez al seno de su familia y sueltan las cadenas que tenían en el cuello. Eso es lo que Jesús hizo también. Alabanzas a Dios. Regáleme con este texto que me regaló Efesios 4:8, por favor. Alabanzas a Dios. Y esto viene del Salmo, este texto viene del Salmo 69:18. Siempre la Biblia está así. Lo que dice el Nuevo siempre viene del Antiguo Testamento. Por lo cual dice, está citando, dice porque está citando un texto que ya existía escrito, que es el Salmo 69:18. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, mire lo que hizo. Léalo usted, ¿qué dice? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Cristo, como esa semilla de trigo, cayó a la tierra. En ese momento, cuando Cristo llega a la muerte, los hombres, la humanidad que lo vio morir en la flaqueza más grande, la debilidad más grande. Pero cuando Cristo penetró en las regiones de la muerte, se enfrentó con el príncipe de la muerte, que es Satanás. ¿Y sabéis qué hizo? Hebreos 14:1. Destruyó al emperador de la muerte. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Se encontró con la muerte misma. ¿Y sabéis qué le dijo a la muerte cuando se vio cara a cara con ella? Allá en la región de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. ¿Y sabéis qué le dijo al sepulcro? Y sepulcro, yo seré tu destrucción. Alabanzas a Dios. ¿Tiene usted una alabanza para el Señor? Alabanzas al Señor. Y entrando allí en esa región de la muerte y entrando allí en los dominios de Satanás, encontró cantidad de personas con cadenas al cuello que el diablo nos había hecho prisioneros. Si no leas Isaías 14:17, teníamos el verdugo más cruel, era nuestro amo, con la cadena al cuello, y a sus presos nunca abrió la cárcel. Desde Adán el diablo nos había encerrado en su cárcel y ninguno podía salir. La cadena al cuello la teníamos desde Adán, desde que Adán pecó, hasta que Cristo entró en los senderos de la muerte, entró en esa región de muerte, enfrentó al emperador de la muerte y lo derrotó y lo destruyó. Y no solamente destruyó al emperador de la muerte, derrotó a la muerte. Y luego fue llegando cautivo por cautivo y fue rompiendo cadenas. Encontró a Pedro cautivo, le rompió las cadenas. Encontró a Juan, encontró a Felipe, encontró a Andrés y le rompió las cadenas y lo trajo a la libertad. Encontró a Antonio y también le rompió las cadenas y lo trajo a la libertad. A ver, alguno más que Cristo le haya roto las cadenas. A ver, ¿cuántos más sienten que Jesús los hizo suyos en ese gran botín? El día que derrotó al enemigo, al emperador de la muerte, Cristo conquistó un gran botín. Aleluya. Hombres y mujeres que estábamos allá amarrados, Cristo nos hizo libres. A ver, ¿cuántos podemos gritar como Pablo? Cristo nos hizo libres. A ver, otra vez, Cristo nos hizo. Alabanzas a Dios.
Alabanzas a Dios. El día que un ejército libertador, desde luego teniendo un libertador al frente, rescataba a los cautivos que estaban en otra nación o en otro reino, los traían de nuevo a su reino y los exhibían en la parte más alta, los llevaban a la tarima más alta, donde solamente estaba el rey y sus príncipes. Allá subían los que antes habían sido cautivos y los exhibían allá en las alturas, diciendo: estos, sus hermanos, estaban abajo cautivos y destruidos y humillados por los enemigos, pero aquí están libres. Y los hacían sentar allá en las alturas, en la tarima más alta. ¿No es eso lo que la Biblia dice? Que Cristo no solamente nos dio vida, sino que nos hizo resucitar de los muertos y nos levantó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Aleluya. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se humilla en las alturas a mirar? Salmo 113. Él levanta del polvo al pobre, a ese que tenía cadenas en el cuello por todas partes. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes arriba. Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Alabanzas a Dios. Y el texto de Efesios 4:8 que leíamos ahora: el que descendió es el mismo que también subió. Pero miren lo que había dicho antes: por lo cual dice, subiendo a lo alto, cuando resucitó de los muertos, llevó cautiva la cautividad. Cuando Cristo resucitó de los muertos y ascendió al cielo, aparentemente ascendió solo, pero no ascendió solo. Todos los que recuperó ascendieron con Él, o ascendimos con Él. Y es que ya estamos arriba. Si es que nos puso arriba de verdad, aunque tengamos los pies empolvados aquí abajo, ya estamos arriba. Ustedes han leído Colosenses 3. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿A dónde? ¿A dónde está nuestra vida? ¿Aquí en la tierra? ¿A dónde está nuestra vida? ¿Aquí en Bello? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque aquel que nos hizo libres nos rescató de las garras del enemigo y no nos dejó ahí, sino que nos cargó con Él. Y cuando subió victorioso al cielo, que los ángeles cantaron: levantad puertas vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el poderoso en batalla, Jehová el fuerte y valiente. Después de haber descendido aquí a las partes más bajas de la tierra y haberse enfrentado al diablo y a la muerte, y haber recuperado este botín de hombres y mujeres, subió al cielo. Ángeles, mirad el trofeo que traigo, mirad lo que gané en la tierra, mirad, mirad, ángeles, mirad. Aleluya. Hombres y mujeres todavía con las huellas de las cadenas del diablo en el cuello, pero ahora con Cristo triunfantes, arriba en las mansiones celestiales. Aleluya. No sé, ¿usted sí entiende esto? ¿Cuántos entendemos esto tan grande? Lo estoy diciendo en las palabras más sencillas para que hasta un niño lo pueda entender. Pero aún le queda complicado a usted entenderlo. ¿Cuántos lo entienden?
¿Cuántos lo han entendido? ¿Cuántos lo podemos entender? Que aunque físicamente seguimos aquí, espiritualmente ya no estamos aquí, estamos allá. Que aunque físicamente seguimos teniendo ciudadanía colombiana o del país que sea, en cambio espiritualmente tenemos una nueva ciudadanía. Nuestra ciudadanía no está aquí, sino en el reino de los cielos. Que aunque físicamente sigamos sentados aquí en estas sillas o bancas, espiritualmente estamos sentados con Cristo y los príncipes del cielo en su gloria, en las alturas. ¿Usted lo entiende? ¿Lo entiende usted? A ver, ¿cuántos lo han entendido ya? ¿Cuántos lo hemos entendido? A ver, levante la mano los que lo han entendido. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Jesús. Hermano, la pregunta entonces es: ¿será que vale la pena luchar por una salvación tan grande? ¿Es grande entonces esta salvación que Dios nos ha dado? ¿Vale la pena luchar por ella? ¿O se la entregamos al diablo ahí por cualquier cosa? ¿Ah? Por un rato de placer, por lo que sea, por la tontería que sea. No descuidemos una salvación tan grande. No descuidemos una salvación tan grande, pues sería la locura más imperdonable. Aleluya. Aleluya. Mi mente está enfocada en ese momento. La verdad brotando de la tierra y la justicia mirando desde el cielo. Qué cuadro tan espectacular. De aquí brota la verdad de la tierra. Y aquellos que antes la justicia condenaba, ahora vienen en los brazos de aquel que murió y resucitó por ellos. Y la justicia mira desde el cielo diciendo: ¿sabe qué? Todo quedó satisfecho. Consumado es. Consumado es. Ya no hay más nada que pedir. Ya no hay más nada que reclamar. Todo ha sido hecho. Aleluya. El precio más grande ya fue pagado. La ofrenda más valiosa del universo ya fue entregada. Aleluya. La vida más gloriosa ya fue dada por nosotros. El grano, la semilla más valiosa ya fue sembrada y germinó y brotó de la tierra. El victorioso más grande de los siglos ya dejó la tumba y ascendió triunfante a su gloria. Pero no solo, llevó el más grande séquito de compañía. Aquellos que antes eran fracasados, derrotados, humillados, destrozados por el diablo en todas las formas, ahora son el séquito, la compañía de Jesús. Como la figura aquella, cuando David huía de Saúl y fue y se refugió en Hebrón, y después en la cueva de Adulam, huyendo de Saúl. ¿Ustedes saben quiénes lo buscaron? ¿Quiénes buscaron, a David? Los endeudados, los enfermos, los heridos, los fracasados, los derrotados, son los que buscaron a David. Y con esos fracasados y heridos y endeudados, que lo habían perdido todo, se convirtieron en los valientes de David. ¿Quién creyera que con lo peor de la sociedad de Israel, David hiciera el ejército más invencible de la historia de todo Israel? ¿Quién creyera que con los desechados y lo más miserable de la tierra y lo más herido y destrozado por el diablo en este mundo,
Jesucristo hiciera de esos derrotados el ejército más invencible y poderoso que existe en el universo, que es esta hermosa iglesia redimida con la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Alabanzas a Dios. ¿Cuántos pertenecemos a ese grupo selectos de valientes que estamos las 24 horas al lado de Jesús nuestro Señor? Aleluya. ¿Cuántos tenemos agradecimiento con Él? A ver, ¿cuánto nos sentimos que hacemos parte de ese ejército? El ejército más demoledor que existe en el universo es este. El diablo sabe que este es el ejército más poderoso. Los demonios lo han sufrido. Cuánto demonio el diablo ha puesto a sus demonios por ahí delante de este ejército y le han pasado por encima. El mismo día que el diablo quiso ponerse por ahí de frente a este ejército, le pasamos como una avalancha por encima, porque este es el ejército más poderoso e invencible. Os doy potestad de hollar demonios, serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Os doy potestad. Sanar enfermos, echar fuera demonios. Os doy potestad sobre todo eso. No hay un ejército más poderoso que este. Nunca en la historia del universo ha habido un pueblo igual. No lo hubo. Algunos dicen, qué bueno haber vivido por allá en los tiempos de Abraham. Este es el mejor tiempo. Qué bueno haber vivido en los tiempos de los profetas, de Elías, de Jeremías. Este es el mejor tiempo. Hoy en día existe el ejército más poderoso que jamás Dios había equipado. Un pueblo con tantos dones, con tanta riqueza y con tanta autoridad espiritual como es hoy. Lo que Dios ha hecho con su iglesia, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder, recibiréis poder. Iglesia, recibiréis poder. Eso no se lo dijo Dios a ningún profeta ni a ningún patriarca, se lo dijo Dios a su iglesia. Y eso está vigente hoy para su iglesia. A ningún pueblo Dios le dijo eso. Se lo ha dicho a los suyos. No lo dijo a usted y a mí. ¿Cuántos creemos que eso está vigente hoy? ¿A quiénes nos dijo recibiréis poder? A mí me lo dijo, a usted también. A ver, levante la mano los que consideran, los que creemos que Jesús nos dijo recibiréis poder. ¿Y cuántos hemos recibido poder? A ver, póngase de pie y denle un aplauso al Señor si usted ha recibido poder. Si usted es portador del poder más grande del universo, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Colombia, lo último de la tierra, allá en Colombia, allá en Bello, allá en Medellín. Aleluya. Alaba al Señor, exáltalo, exáltalo. Y si quieres, si sientes llenarte de poder, no te abstengas. ¡Recíbelo! Si sientes llenarte del Espíritu Santo, llénate de Él. Si sientes que su gloria maravillosa toma el control de tu vida, déjalo que Él actúe, que se mueva. Al fin y al cabo somos su templo, somos la morada de Él en el Espíritu.
Somos su pueblo, somos sus redimidos. Somos los que Él rescató del poder del enemigo. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Toda la gloria es para Él. Toda la alabanza es para Él. Alabanzas a Dios. Del Salmo 47. Subió el Señor entre voces de alegría. Dios subió a su trono. ¿Qué tal si cantamos, recordamos ese momento cuando nuestro Salvador subió a su trono, llevándonos espiritualmente a usted y a mí con Él, como los cautivos que Él rescató? Subiendo a lo alto llevó cautiva, es decir, llevó con Él los cautivos y dio dones a los hombres. Dios subió a su trono. Entre aplausos y júbilo, Dios sube a su trono. la trompeta sonando está. Dios sube a su trono. Entre aplausos y Júbilo, Dios sube a su trono. la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Él es grande, Él es el Señor, y toda la tierra le rinde adoración. Él es grande, Él es el Señor, y toda la tierra le rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Adore al Señor esta mañana. Gloria a Dios. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono. La trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Él es grande, Él es el Señor, Y toda la tierra le rinde adoración. Él es grande. Él es el Señor, y toda la tierra le rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Enamorado de Jesús, Enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado. Enamorado de Jesús. Enamorado de Él. Enamorado de Él. en mi corazón llevo escrito Gloria a Dios. de Nazaret. Estamos enamorados de Él. Estamos enamorados de su palabra. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Jesús, enamorado. Enamorado de Jesús. Enamorado
Jesús enamorado. Enamorado de Jesús. Enamorado de Él. Enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Aquí está la mano del Señor esta mañana. Que tu espíritu nos llene, la iglesia se renueve. Mueve tus manos, Señor. La iglesia se renueve. Mueve tus manos, Señor. Clamando estoy, aquí Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Aleluya, renuévate esta mañana en el Señor. Renuévate esta mañana. Clamando estoy como el pueblo de Israel. En tu presencia nunca me falte, tu voz sea mi fortaleza. Aleluya, aleluya. En tu presencia nunca me falte. No me falte todo menos tu presencia. Clamando estoy, que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con la nube de tu amor. Que tu presencia nunca me falte y que tu voz sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiando en tu promesa. Clama a mí, no te responderé. Que tu presencia nunca me falte. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Es poder, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús sublime. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le exalto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús libre es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le exalto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder.
Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, aleluya. Llamados para anunciar las virtudes de aquel. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria Llevaremos su a pueblo y nación. a cada pueblo y nación, Aleluya. trayéndoles esperanza Nuevas de salvación. y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no podemos callar. Amén. Anunciaremos al Anunciaremos al mundo. de su amor y verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De su amor y verdad. Gloria a Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Aleluya. Gloria a Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por pertenecer a este pueblo. ¿Por qué no le damos gracias al Señor por pertenecer a este pueblo? Por ser parte de este ejército maravilloso. Aleluya, bendito Dios que para siempre vives. Esta mañana te damos gracias, Señor, por pertenecer a este pueblo tan maravilloso, Señor. El pueblo de tu redimido, Señor. El pueblo que tú escogiste, Señor, para anunciar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Maestro, por tu palabra, Señor. Por tu misericordia, Señor, por tu paz, por tu perdón, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos esta mañana, Señor. Permítenos ir a nuestros hogares, Señor, con bien, Señor. Guárdanos en tu nombre, Jesús. ¿Cuánto le dan una alabanza al Señor? Hermanos, están invitados al culto en la tarde.